Ejemplo 2 de función raíz. La raíz de una parte polinomial lineal donde la x sea negativa va a tener diferente dominio que el del ejemplo 2. Básicamente esta sería la estructura, ya sea que primero sería el x o el primero la constante del número, por ejemplo 2 menos 2x o 3 menos 4x, también puede ser menos 4 más 5x, pero generalmente cuando la x es negativa se escribe primero el número que no tiene letra y luego el número que tiene letra. Para saber su dominio, vamos a hablar de que ahora en lugar de estar hacia el lado derecho como estaba en la gráfica anterior, que se acuerdan era de este lado, ahora la gráfica está de este lado hacia la izquierda y va de los negativos hasta un punto determinado. Ese punto determinado es el punto crítico, dando así el dominio que sea de menos infinito hasta el punto crítico. El punto crítico será el valor a, donde a es la constante, sobre b, que es el coeficiente. Aquí debe ser positivo por cuestiones algebraicos. Y el rango de la función seguirá siendo en la parte positiva. La única manera en la que el rango sea negativo es si afuera de lo que vendría siendo la caja del radical hay un signo menos, entonces ahí tendríamos una función hacia abajo que sigue siendo una función raíz. Pero eso sería otro ejemplo. Vamos a continuar con esto. Entonces vamos a ver qué pasa con el ejemplo donde el radical sin signo afuera, la x tiene negativo. Vamos a usar el ejemplo número 2. En este ejemplo tenemos lo que vendría siendo la expresión de la función 5 menos 2x. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a tomar la parte de adentro del radical, que en este caso es 5 menos 2x, y la vamos a igualar a 0. Vamos a ir despejando. Del lado izquierdo dejamos lo que son las incógnitas y del lado derecho lo que son los números. Aquí este menos 2x se sigue quedando como menos 2x. El 5, el signo antes que él no hay, entonces el 5 es positivo y del otro lado va a pasar como negativo. Ahora bien, cuando nosotros despejamos, el signo del menos 2 que acompaña a la x se conserva como división, porque aquí está multiplicando ese menos 2 y se pasa dividiendo. Entonces lo que nos quedaría sería menos entre menos, que al final sería cuánto sería más, y nos quedaría más 5 medios, o lo que es equivalente a 2.5 en decimales. Ahora bien, este valor es el que va aquí abajo en la parte de las x, y a partir de ahí vamos a usar 4 números más para que sean 5 números por lo menos en total para hacer mi gráfica de mi función. Este ya va a darnos lo que vendría siendo el dominio. Este es el punto no de inicio, sino de final. Entonces, en lugar de ponerlo al inicio como lo hacíamos antes, lo vamos a poner al final, porque este es el punto mayor. ¿Por qué es el punto mayor? Porque la gráfica tiene a las x negativas. Y acuérdense que en este caso, para este tipo de funciones, acabamos de decir que va de menos infinito hasta el punto crítico. Entonces, este es el punto final o el valor más grande que puede llevar. Entonces, tendríamos desde menos infinito hasta lo que vendría siendo el valor que acabamos de encontrar. Sería menos infinito hasta el 2.5 para hablar de nuestro rango. Recordemos que aquí en el infinito pues no le ponemos corchetes sino paréntesis. Este vendría siendo el dominio. Ahora bien, vamos a buscar en lugar de 4 números más grandes, como el ejemplo anterior, vamos a buscar 4 números pequeños, 4 números que están antes del 2.5. Voy a marcar el 2.5 en la gráfica, para eso requiere un plano cartesiano, aquí ya lo tenemos, y eso nos va a servir para que nosotros tomemos como referencia qué números vamos a usar. Esto no es necesario si ya sabes a qué números te refieres y cuáles vas a estar usando. En este caso yo lo estoy poniendo como guía, más o menos aquí queda el 2.5, entonces hasta aquí va a llegar la gráfica y tengo que usar 4 números antes. Entonces los enteros, porque son los que más me gustan, para que sea más fácil las cuentas, sería el 2, el 1, el 0, el menos 1. Entonces esos van a ser los que vamos a poner en nuestra tabla hacia atrás.
Entonces primero era 2, luego era 1, luego era 0 y luego era menos 1. ¿Sí? Ahora bien, aquí, como este es nuestro valor de nuestro punto crítico, no necesitamos evaluar, esto siempre va a ser 0. Nuestro punto crítico, su resultado va a ser 0. Vamos a hacer los resultados del menos 1 hasta el 2. Vamos a utilizar lo que vendría siendo el radical y lo único que vamos a sustituir va a ser la parte que corresponde a donde se encuentran las x o el valor de la incógnita. En nuestro caso tenemos que el 5 no tiene letra, por lo tanto ese se queda fijo dentro del radical, el menos se queda fijo, el 2 se queda fijo y lo que es x se va a escribir entre paréntesis para indicar que el 2 multiplica lo que valga la x, en este caso va a ser menos 1. Ahora bien, dentro de nuestras operaciones, este menos va a multiplicar al número y signo que se encuentra dentro del paréntesis. Sería menos por menos más y sería 2 por 1, 2. Entonces ya tenemos el resultado de esa operación para eliminar el paréntesis. Sería 5 más 2. Después de eso tengo que hacer la respectiva suma, que sería 5 más 2 sería 7. Ahora bien, 7 es un número que no tiene raíz exacta, pero podemos sacar su valor aproximado con la calculadora y vamos a poner 4 decimales, 2.6457. Los 4 decimales son solamente para dar un valor indicativo, aunque en la gráfica solo usamos el primer decimal para más o menos ubicar el valor. Vamos a hacer lo mismo con los otros 3. Voy a escribir lo que vendría siendo la raíz. Aquí voy a poner 5 que va de cajón, el menos que va de cajón, el 2 que va de cajón y entre paréntesis el número que en este caso sería 0. Ahora bien, vamos a tener el radical, voy a tener 2 por 0, 0, sería 5 menos 0, ¿sí? Y entonces nos va a quedar raíz de 5 si yo opero lo que vendría siendo la resta ahí. Al igual que el 7 no tiene raíz exacta el 5, pero podemos obtener un valor aproximado y vamos a poner los decimales, que sería 2.2360. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, que sería con el 1, pero ahora positivo. Vamos a seguir escribiendo el radical 5. Luego vas a escribir el menos, el 2 y entre paréntesis el valor que ahora es 1. Vamos a operar primero la multiplicación, que sería menos por más menos. Entonces de este lado sí va a quedar resta. Después de eso sería 5 menos 2. Hago la resta para saber cuánto vale esa operación, que en nuestro caso sería 3. Y a eso le voy a sacar raíz, que sería 3 raíz de 3, 1.7320. Vamos a poner los 4 decimales. Voy a hacer lo mismo con el último, que es el 2. Para terminar, voy a escribir otra vez el radical. Escribo el 5 por igualito, no lo modifico porque no tiene x. El 2 tampoco se modifica. Y aquí el 0, no el 0, el 2 es el que se va a poner también porque es el paréntesis con la x. Hago la multiplicación y me va a quedar 2 por 2, menos por menos más. Entonces lo que voy a hacer es dejar fijo el 5 y luego poner el resultado de menos 2 por 2, que eso nos da menos 4. Hago la operación que nos queda dentro del radical, que es 5 menos 4, y nos va a quedar 1. Y eso sí tiene raíz exacta, es 1. Una vez que ya tengo estos valores, ya voy a poder graficar las coordenadas que nos correspondan al valor del cociente. En este caso sería menos 1 y 2.6457. Vamos a ir con menos 1, 2.64. Aquí la sugerencia es, cuando tengan muchos números igualitos, tratar de tener algunas escalas. Esta gráfica tiene cuadritos, entonces más o menos me puedo ir guiando por esos cuadritos para saber el valor decimal del primer dígito, que sería 2.6. El siguiente sería 0, 2.2, que está más cerca del 2, que serían como dos cuadritos chiquititos, que más o menos es por acá.
Lo otro sería 1.73, que más o menos es por acá. Luego sería de 2, 1, que sería acá. Ya no sería sería este que está ahí, que casi no se ve, pero ahí está. Y voy a borrarlo para ponerlo bien. Ok. Este sería este que está aquí. Y luego sería el 2.5 y 0. Voy a poner 2.5 y 0, que es nuestro punto crítico, este que está acá. Entonces, al igual que la vez pasada, empezamos por el punto crítico y nos guiamos por los otros puntos para ir señalando. Entonces, vamos a trazar una curva desde aquí hacia allá, que más o menos es así, al ojo de buen cubero. Uy, me quedo un poco chueca, pero más o menos es la idea, que va a tener esta forma de cupulita hacia el lado izquierdo, como si fuera una ceja. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con lo que son las gráficas que tienen este tipo de expresión lineal, donde la x o el coeficiente de la x es negativo para las funciones raíz.